la fórmula y que el tema de los permisos no es un conflicto, sino que está totalmente resuelto. Lo que pasa es que yo creo que hay casas, lo he visto, y cuando yo era adolescente era así, ¿no? Que a la 1, ¿no? 1:20, un escándalo. O sea, tú no puedes hacer eso, tú puedes exigir 1 hora si es que tú los vas a buscar del sitio, porque el papá que los recoge se puede demorar, el taxi satelital puede demorarse 20 minutos en llegar. O sea, ¿cómo les vas a, además... Pero ya no 1:20, no sino 3. ¿Y no avisó? ¿Y no llamó y no contestó el celular? Creemos, estamos, ahí no me ha No, bajado. pero ya saltaron los fusibles, pues a esa hora. Hay fusibles que van a saltar inmediatamente. ¿No les ha pasado? Todavía no. Todavía no. Pero, por ejemplo, lo leí cuando fue lo del programa, me metí al Facebook y leí y había una situación de esas, ¿no? De que creo que habían quedado hasta la 1 de la mañana, al final el chico no llegó hasta el día siguiente a las 7 de la mañana. Sí. Y es que habían tenido un Y accidente había estado borracho. y que había estado Borracho. Yo me muero. Claro. ¿No? Porque, Pero o sea, por lo menos el otro adulto, oye, avisar a la familia lo que ha pasado. ¿Qué pasa si no fue un accidente? Se juerguió, No, claro. se la pegó. El accidente es que se lo había pegado. Se conversa. La, o sea, la consigna es ya. diviértete, pero no nos tortures, ¿no? Eso es lo que mi esposa y yo le decimos a los chicos, ¿no? Vacílense y permitan que nosotros ¿Y también no te la ha pasemos pasado bien. que Por eso de avisa, pronto pues, ¿no? ha pasado? O sea, si tu hijo... O toman acuerdos previos realistas. Porque el chico que no va, o sea, el chico que sabe que es un plan de amanecida quedándose en casa de alguien, y no te lo dice de arranque, es porque tiene que encontrar recovecos para engañarte para hacer su vida. Claro, pero a lo que voy es que entiendo que es muy importante esta racionalidad, ¿no? Y el ser humano es racional, pero también hay una emocionalidad que nos traiciona y a veces el hijo lo que quiere es justamente desafiar, ir midiendo el carácter y que esa... Perdóname mi lucha- deformación de psicólogo, ¿estás pensando en tu papá? Porque nosotros estamos pensando en nuestros hijos y yo no me reconozco en lo que tú pero no estás te ha sucedido planteando. con ninguno. No, afortunadamente, y parece que no soy el único. O sea, en ese extremo no. Si en algún momento se pasa algo que se supone no debió pasar, ¿no? Se conversa, pero no ha sido nada tan grave como para... ¡Oh, qué barbaridad que has hecho! Mira, Nunca más estoy en la de acuerdo vida. con lo que dice John, porque justamente las cosas que yo he conseguido en mi vida son cosas que me han costado conseguirlas y eso iba a favor de mi autoestima. Yo creo que si me hubieran soltado nomás y que decía, Cuando te has bueno, sentido aplastado. pero no, es justamente en esa, con tantos hermanos, yo creo que es importante, a veces, aunque tú sepas que es una cosa relativa, jugar a ver cuánto sueltas, porque si la cuerda es muy larga, como dice, está bien, pita corta, cuerda corta, hace que te escape, pero cuerda muy larga hace que de pronto el hijo pueda sentir indiferencia y que al papá le dice, bueno, decide. Mira, yo estudié en un colegio religioso. Y entonces cuando empezaban estas cosas, todo era exceso. Mis hijos han estudiado en un colegio alternativo. Cuando han empezado todo ha sido gradual. Tranquilo, sí. Claro. O sea, no han necesitado saltar por la ventana para oler el aire, porque el aire ya circulaba. Okay. Además, los permisos van en función de cómo es él. O sea, yo siempre les digo, o sea, no traiciones mi confianza, dime la verdad, porque, o sea, el día que me mientas, yo no voy a poder confiar en ti igual. O, por ejemplo, a mí me ha costado, pero lo he tenido que hacer, yo no tengo casa en Asia. Toda la diversión del verano de los chicos de 14 años pasa en Asia. O sea, yo tengo que dejar, he tenido que ceder un poco a que este verano, por ejemplo, mi hijo que todavía tenía 14 vaya, ¿no? Sé las familias, conozco a dónde va, etcétera. Y conoce lo que es Asia también. Y conozco lo que es Asia también. Con todo lo que sabe- implica. Y sabe cuáles son. Yo no le he dado permiso, por ejemplo, de ir al bulevar, o sea, sino que se mueva dentro de las playas. Pero le digo, lo de la consideración. Tu papá y yo estamos a 100 kilómetros de donde yo te estoy dejando. Esto a mí me cuesta, valóralo. Yo creo que sí lo hace. Ahora, yo hago eso por cómo es él en el colegio. Él, por ejemplo, hace mucho deporte, rema por el regatas, entrena horas todos los días, es un chico disciplinado. Si tuviera un chico diferente, no voy a Pero tú has confiar en él mencionado así. que tus hijas, justamente, tu hijo tiene un carácter, digamos, como no es muy impulsivo, como que es más reflexivo, ¿no? ¿O no? Sí, no, mis dos hijos mayores no son tan impulsivos. Ok. ¿Y Lo la, han sido de y la niños. menor? La menor ahorita tiene 10 años, ella sí es más impulsiva, le cuesta más decir que no. Yo siempre hago la broma con los hermanos, a esta la vamos a educar entre todos, me van a ayudar, ¿no?
es también, o sea, con ella tengo que escoger un poco más mis batallas, ¿no? Ok. Pero yo no creo que vaya a ser muy distinta cuando sea adolescente. Porque muchas veces justamente lo que me parece interesante es que depende mucho del temperamento. Sí. Tú dices, las cosas deben ser así y por más viene un temperamento que no. Y no siempre uno educa a los hijos de igual, ¿no? Entonces vamos a ir a una pausa y vamos a hablar justamente cuáles son los permisos más difíciles que ustedes han tenido que dar o han tenido que conversar con sus esposos. ¿Cuáles han sido los permisos más difíciles que ustedes han tenido que dar o han tenido que conversar con sus esposos? Quedarse a dormir, pues, ¿no? Pijamadas. Pijamadas. ¿Por qué? Porque siempre hay, pues, el prejuicio. Ahora, pijamadas, en realidad, las pijamadas arrancan de mujercitas nomás, ¿no? O sea, son niñas, en mi caso... 8 años. No, empezaron a los 10, 11. Ya. Y mi estrategia fue, ok, que sea en mi casa. Yo donaba mi casa para que haga sus pijamadas una y otra vez. Y... Eso significa que las amiguitas, sus papás sí les tenían el permiso de estar en tu casa. Pero yo me preocupo por las mías. Claro. Entonces, yo donaba mi casa para que hagan sus pijamadas acá y yo estaba tranquilo, ¿no? Claro, pero digamos... La zona era suya, ¿no? De todas Todo el maneras, primer la piso era suyo. preocupación es, digamos, o sea, la filosofía es, ¿sabes que cada quien tiene su casa y su cama, ¿no? O sea, en realidad no es necesario, ¿no se puede decir eso? Sí, yo digo eso. yo O sea, digo- ¿cuál es la necesidad? Si hay alguna necesidad, sí. Si no, no. A veces se reunían a estudiar y de verdad que cada fin de semana se reunían en una casa de estos 3 amigos y estudiaban una hora, jugaban un rato. Estudiaban otra hora y así iban y se quedaban hasta tarde, ¿no? A veces yo me iba a acostar y ellos seguían y así se paseaban por todas partes. Una vez me dijo, ¿me puedo quedar a dormir en la casa de tal? Entonces le digo, no, ¿pero por qué? Si siempre voy, porque no hay necesidad, o sea, van a estudiar, van a hacer algo, ¿no? Entonces, dime que te voy a recoger a la hora que tú quieras, ¿no? Y ya, o sea, ¿cuál es la necesidad de ir a dormir a la casa de otro, Pero ¿no? en el colegio de mis hijos, en la casa de cartón, desde muy chicos y chicas se quedan juntos. Es toda una emoción dormir al lado de aquellos con los que compartes. Son solo 20 alumnos por año y por aula. Entonces son un club. Claro. Y nosotros nos reíamos porque decíamos, duermen como crayolas, uno al lado del otro. ¿No? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Lo haría? ¿Lo permitiría? De como de chiquitito dormir. Campamento mixto, Sí, imagínate, pijamada pones- mixta. Claro, es un campamento pero en cuando son casa. niños no hay ningún no hubiera tenido problema. ningún problema. Claro, cuando son niños no hay problema. El asunto es que si tú ya le diste permiso a los 11, ¿por qué le vas a decir que no a los 15? No, es que Es que es otra cosa. Claro, pero el niño, el hijo lo entiende. Sí, por supuesto lo entiendo. ¿Ah, sí? Ellos entienden, o sea, una cosa, por ejemplo, es una fiesta de pijama, es el cumpleaños de una niña que invita a 20 niñas a dormir. Es un cumpleaños, perfecto. Otra cosa es, después de jugar me quedo a dormir aquí, me quedo a dormir allá, me quedo a dormir más allá, o sea, y ellos entienden perfecto, desde que tienen 9, 10 años, y además otra cosa es la casa de las hijas de tu íntima amiga del colegio, y otra cosa es la casa de cualquier Así es. niño del colegio. Ellos se entienden Y un perfecto. desconocido. Y a esa edad ya no es ¿No? pijamada, pues es una fiesta que se prolonga y quedarse a dormir no es No. Ok, ¿y te ha pasado que en estos niños que están acostumbrados a dormir juntos, crecen y de pronto van a también dormir juntos y está el enamorado y enamorada ahí? Sí, este fin de semana, sin ir más lejos, mi hijo es una fiesta, se quedan el enamorado, la enamorada, duermen en el sillón de la sala de mi casa, mientras otros están en la alfombra, otros en otro sillón, y así amanecen. Y además nosotros sabemos lo que pasa en la casa. O sea, y los padres saben quiénes somos nosotros. Es distinto que tú lo mandes a la casa de alguien que no sabes si pueden abusar, no sabes qué costumbres Porque tienen ese los es el padres. temor, en realidad, también. Correcto, por eso lo estoy poniendo en la mesa, porque Claro. estamos hablando de riesgos cuando hay situaciones donde nosotros no manejamos variables fundamentales, ¿no? Y volvemos a lo del principio, esto se basa en la confianza. Claro. O sea, cuando yo hay decía papás que... en los que sí confías y otros en los que no es los que se conoces. van a la casa de un desconocido. Claro. Así como ellos en el colegio eran 20 alumnos, los padres nos reuníamos, hacíamos comité de aula una vez al mes, sabíamos quién era, e inclusive en los comités de aula entre los temas escolares y de formación de los chicos era, se quedaron en casa de tal, pasó tal cosa, pasó tal otra, o sea, nos permitía ver su evolución a través de gente de confianza y lugares seguros. Entonces, si se conocían entre todos los padres, ¿también se ponían de acuerdo sobre los permisos que había que dar? Es que ahí decía hace un momento, el chico cuyos padres negaban, era como negarle la confianza no al hijo.
sino a la comunidad. Claro. Ya, pero Entonces, debe haber esa es la alguien en diferencia esa de crecer comunidad en en la comunidad Pero, desde muy pequeños y dando... pero John, tú tienes derecho a no confiar en alguien de tu comunidad. Sí, tienes razones. Claro, pero puede haberlas, ¿no? Sin duda, yo no, mis hijos, a Dios gracias, nunca han estado expuestos a riesgos, ni se ha comentado dentro de los grupos que yo he conocido, de los otros padres, nunca nadie se ha quejado de un riesgo, de una situación de ese tipo. ¿No? O sea, son situaciones concretas. Porque situaciones hipotéticas, yo soy psicólogo, me llegan casos clínicos, escucho historias de todo tipo. Pero cuando tú escuchas historias de todo tipo, hay razones para pensar que eso era previsible, ¿no? Hay situaciones de riesgo y hay otras donde los riesgos los vas controlando. ¿Cuáles son los permisos más difíciles en tu caso, Luz María? En mi caso fue el de ir a correr tabla. Ese fue uno. Curioso, ¿no? ¿Por qué? Me llama la atención. Porque nunca, bueno, porque es un o sea, a mí el mar me parece un peligro. No, o sea, uno nunca sabe y no sé tampoco, o sea, era la primera vez que se iba solo con amigos que yo no conocía tampoco. Eran de su salón, pero yo no conocía. Entonces, ahí sí fue darle total confianza. Claro. No, o sea, tú te cuidas y tal y bueno, y así fue, ¿no? Y ahí además la confianza ya no es ya es en el mar, o sea... Exacto, o sea, ya ni siquiera con los amigos ni la presión de grupo, sino él cómo se comporta ante una situación que puede ser peligrosa, ¿no? Entonces, después cuando me contaba, no, que estuve braceando y me cansé y salí a la orilla porque me cansé, pucha, a mí me dio una tranquilidad de saber de que se cuida, ¿no? Entonces, ok, si tú sabes cuidarte... Ahí hay acuerdos de precauciones. Entonces, claro, ¿no? Entonces, ¿y en tu caso, Tana, te acuerdas si el permiso más difícil? No he tenido permisos más complicados, pero siempre darle permiso al mayor es lo más difícil. Desde la primera vez que lo dejas solo en el cine, hasta la primera fiesta, la primera vez que enamorado lo dejas salir. o enamorada de tu hijo, enamorado de tu hija. Yo no tuve tantos problemas con lo del enamorado, ¿no? O sea, yo también no pienso que haya una edad para decirle, porque una cosa además es el enamorado en primero y media, y otra cosa es el enamorado a los 16 o 17, Claro. En términos de la frecuencia que lo va a ver, en términos también de la importancia que tiene. A todos los Pero por puedo llevar a mi ejemplo, casa, ¿no? Pero... no sé, hay un matrimonio, el sábado tú te vas con tu esposo, se queda tu hija en la casa, ¿puede venir el enamorado a visitarla? ¿Va a estar sola? Ahora sí. Cuando tenía 14, no. Ahora tiene 18. Ahora tiene 18. ¿Y tú, Cristian? No, pues imposible. Tiene 16. Tiene 16, imposible. No, pero puede tener enamorado. No, claro, que ha tenido. Claro, pero sí existe, Pero digamos... que me digas que se va a quedar sola en mi casa, el enamorado, y yo me voy, no, pues, ¿qué es eso? Es difícil además que se quede, bueno, en mi caso están los hermanos siempre, pero sí, los permisos van variando de acuerdo también a la edad que tenga, ¿no? ¿Tú has tenido un permiso difícil que dar yo? Porque al parecer todo ha sido como muy suave, muy fácil. No he tenido permisos difíciles, realmente. Además, yo tengo que decir algo, y es que yo tengo mucha suerte. Yo he sido un chico muy terrible y tengo 2 hijos muy buenos. ¿Pero crees que ha sido Entonces suerte? yo me las sé todas. Pero yo no creo que haya sido suerte, yo creo que ha sido eso, ¿no? El Eso es lo que trabajo. pasa. Yo creo que es trabajo y a mí, por ejemplo, cuando alguien me dice, ve a mis hijos, no, ¡ay, qué suerte! Gracias a Dios, no. O sea, gracias a mi trabajo y al trabajo de mi esposo, ¿no? O sea, porque en Pero no realidad... solamente En un permiso no resuelves la crianza ni desarrollas Así el es. criterio, sino a lo largo de una construcción. Pero John, ¿no? cuando tú eras hijo, Sí. ¿en qué cosa no te dieron permiso que tú igual te escapaste o qué permiso no te debieron dar? Yo pienso que yo vivía en un barrio por la Huaca Pugliana donde crecí y entonces, claro, tomábamos demasiado desde muy jóvenes. Y no había ese límite. Y además no había ese límite. No, y por eso yo digo, a mí me parece muy bien lo que están haciendo de decir, chicos de 12, 13 años no les puedes dejar las botellas libres sin ningún criterio, ¿no? Entonces yo pienso que eso es bueno. Y lo otro es, Mesura con el alcohol. mis hijos siempre los he visto haciendo sus cosas. Entonces otra de las cosas que ha estado en la base de nuestra discusión es que cuando el permiso es aquello que te sirve para volverlo al carril. ¿No? Porque evidentemente, porque mi hijo mayor es un chico que nunca ha parado de leer. Entonces, claro, no es un chico que se ha dedicado al trago, ha deteriorado su cerebro, ¿no? Entonces tú dices, el chico está más o menos balanceándose. Y cuando ha tenido sus excesos se ha vacunado. Y yo le he hablado, como mi papá me habló a mí, ¿no? Bueno, nadie aprende en pellejo ajeno, decía una amiga mía. Pero eso no se lo va a olvidar nunca.
vamos a quedarnos aquí por ahora con ustedes. Gracias por acompañarnos y volvemos con la última parte del programa.